El Claro día que sí. después de las elecciones en la provincia de Tierra del Fuego, también en La Pampa y también sabemos las elecciones en la provincia de Salta. La soberbia creo que nos ha llevado a esta lógica de amigo y enemigo. Nosotros entendemos que la política no debe ser así, que debe haber gestos de grandeza. Vemos dirigentes nacionales echándose la culpa unos con otros, a ver quién tiene razón y en definitiva la gente lo que espera de nosotros son soluciones. Somos de Forja, somos peronistas, somos radicales, somos del movimiento popular fueguino, somos independientes, somos de centro, de derecha, de izquierda, de arriba y de abajo. Como digo siempre, en Tierra del Fuego no hay grieta. Que deseamos para nuestro país la unidad. Nosotros aquí en la provincia de La Pampa, hace alrededor de 7-8 meses, antes de definir cuál era, digamos, la oferta electoral, cuáles eran los candidatos, definimos que era necesario seguir unidos. Creo que el ejemplo de la provincia de La Pampa claramente hay que replicarlo a nivel nacional. Hemos ganado en el 75% de las intendencias, hemos conformado una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y obviamente hemos ganado en la mayoría de los consejos deliberantes y tenemos más del 70% de los concejales. Hubo 3 provincias que eligieron gobernador, Tierra del Fuego, Salta y La Pampa, y una que eligió otros cargos menos gobernador, que fue San Juan. En todas ganaron los oficialismos, ganó en todos lados el oficialismo local. Yo creo que hoy es un día del panperonismo provincial al palo, ¿no? Los medios nacionales trabajan sobre la hipótesis de que hay un descontento absoluto de la ciudadanía sobre los oficialismos. ¿Recordás, Luis, que yo te decía el domingo pasado que no hay estallido, entre otras cosas porque hay elecciones cerca y probablemente este estallido se dé en las urnas? Bueno, estamos viendo esto. Hoy vamos a hacer una pregunta. ¿Se está acercando el fin del peronismo? Venimos hablando de esta crisis de país, de toda la situación económica y todos estos distritos provinciales. Gana el oficialismo. La estrategia de todos los gobernadores está siendo provincializar, despegarse por completo de las malas noticias de Buenos Aires. Un gobierno nacional que le ha dado mucha ayuda también, ¿no, gobernador? Soy un agradecido y siempre lo digo, no ha dejado excluido para nada, nos ha dado muchísimas obras. El gobernador de la provincia de La Pampa hace lo propio y entrega al presidente de la Nación el decreto que lo declara huésped oficial de esta provincia. La estrategia de todos los gobernadores está siendo provincializar, despegarse por completo de las malas noticias de Buenos Aires. ¿Y si salimos un poquito de Palermo? A ver cómo Si es nos eso. alejamos de estas 40 manzanas que hay acá y caminamos un poco el país y ponemos un poquito el pulso de qué está pasando en la Argentina, nosotros consumimos las noticias que se discuten en las mesas de estas 50 manzanas. Toda la prédica es que estamos muertos, que no tenemos ninguna posibilidad y no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Y el pueblo puede escuchar 1000 comentarios, 1000 palabras, 1000 editorialistas, puede leerlos, puede oírlos en las radios, pero después sabe lo que es su vida, sabe lo que le ha pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos, ya capítulo lunes, en vivo por la televisión pública. Bueno, se van sucediendo los domingos electorales, es cierto, las provincias que decidieron adelantar sus comicios y 24 horas después, y todavía un poquito más, la disputa por la interpretación de qué significan esos resultados. En términos nacionales, qué significa la lectura, por ejemplo, para el gobierno nacional y su estrategia electoral, qué significa, por ejemplo, para la oposición, qué es lo que está pasando con Juntos por el Cambio en cada una de las provincias, para el espacio de Javier Milei, o, bueno, libertarios, más allá de que esa palabra también habría que discutirla, pero estamos en esa pelea por la interpretación de lo que va ocurriendo a la espera de las próximas elecciones provinciales y también a las definiciones de armado electoral, que son muchas, y parece que se van ya cortando los tiempos. Bueno, de esto vamos a charlar hoy con Mario Einfeld, Así es. nuestro compañero de los domingos, a intentar ir un poco más allá de la foto de las elecciones del día de ayer. Aparte, estamos abordando lo que dice la Corte Suprema de Justicia con respecto a la elección a gobernador en San Juan, qué va a pasar en la provincia de Tucumán. Se presentó también ante la Corte un pedido para que se suspenda la reelección indefinida en Formosa. ¿Qué va a ocurrir con Formosa? Todo eso es parte de la agenda con Mario Einfeld. Ahora, mañana, Pablo, día de reunión del PJ Nacional. Sí. En Ferro,
y encabezado por Shielding Friends, justamente, gobernador de la provincia de Formosa, que hace 20 años que gobierna la provincia y va a ir por un nuevo mandato. 28. Bueno, más todavía, gracias Nico. 28 años, pero insisto, la Constitución formoseña habla de reelección. Punto. Así es. No dice plazos ni fechas. Hoy charlaba con un colega de la provincia de Formosa y decía, no dice reelección indefinida, no dice en ningún lado, es reelección. Claro. Después es el pueblo formoseño el que decide renovar efectivamente las autoridades o darle nuevamente un voto de confianza. Que de por sí es una discusión interesante. Yo vengo pinchando. Yo te lo banco, Caruso. Vengo pinchando en Él quiere Desiguales. hacer un debate que sea reelección indefinida sí, reelección indefinida no. Más que eso, y yo se lo banco. Que no haya límite para la reelección, que en realidad es discutir la alternancia y en qué momento se decidieron algunas cosas que, bueno, que juegan, ¿no? Por ejemplo, los balotajes o necesitar más del 50% de los votos o efectivamente ponerle límites a las reelecciones. Es un debate interesantísimo y me parece que se puede llegar a reeditar a partir de lo que pasó o lo que puede pasar en la provincia de Formosa. Pero bueno, decías, se viene mañana el Congreso del Partido Justicialista, donde se van a enfrentar distintos sectores del Frente de Todos o del peronismo dentro del Frente de Todos. Claro, pero estamos muy porque cerca, no Sergio Massa, no Frente Renovador, por ejemplo. Del peronismo, que es parte del Frente de Todos y seguramente con algunas definiciones, además de las que se dieron el fin de semana. Porque tenemos muy cerca también la convocatoria el 25 de mayo y la expectativa que hay, el operativo Clamor y el rol que ocupará Cristina. Bueno, y todas estas cuestiones. En ese sentido, me parece interesante, y sobre el rol de Cristina, escuchar la palabra del Pepe Mujica, que ha tenido una historia en relación con Néstor y con Cristina, que la conoce a Cristina de haber compartido, por supuesto, distintos tipos de momentos, incluso siendo gobierno, y que, visto de una fuera, pero que al mismo tiempo tiene su compromiso, respecto del operativo Clamor, decía esto. La están apretando, se nota, porque yo miro televisión argentina. Y yo creo que están tirando como un cable de pedirle que le saque los problemas de encima. Le están tirando toda la responsabilidad a Cristina. Ella sabrá lo que tiene que hacer. Cuando la gente se siente desafiada, necesita esperanza. Y se aferra y las construye. Y le están tirando toda la responsabilidad que agarre el guante a Cristina. Porque la ven como una tabla de salvación. Buena nota que le hizo el autor Maslin para C5N. Bueno, un poco lo que se le discute incluso dentro del Frente de Todos, aquellos que dicen, ¿es Cristina o es Cristina? ¿Hay plan B? Preguntaba Pablo Caruso hace unos días. No hay. Ahí pareciera que falta algún tipo de respuesta, elemento más, ¿no? lo dijo el gringo Michetti aquí también cuando vino a Desiguales. Es como si Cristina, por rol histórico, estuviera obligada a asumir esa responsabilidad. Todo esto también está en discusión y hasta te diría excede esta coyuntura específica, digamos, ¿no? El peronismo, los liderazgos y la construcción alrededor de, bueno, la renovación de liderazgos. Vamos justamente a hablar ahora de otros liderazgos, de la alianza opositora, porque pareciera que el PRO al menos se está ordenando. Hoy, esta foto que en minutos la analiza Nico Fiorentino, hablamos del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, y quien va a ser uno de los dos candidato a jefe de gobierno por el PRO. O Jorge Macri o Fernán Quirós. ¿Cómo se va a definir esto por encuestas? ¿Quién la va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? ¿Qué se va a preguntar? Por ahora preguntas, quizás Nico tiene algún tipo de respuesta, pero atención, porque también se decidió que en provincia de Buenos Aires Larreta va con Diego Santilli como candidato a gobernador y Patricia Bullrich con uno de los suyos. ¿Cómo se interpreta todo este reordenamiento dentro del PRO? Lo analizamos con Nico y con Mario. En un ratito nada más. Bueno, medidas, qué semanita, qué fin de semana hemos tenido. Estoy repasando ahora mientras hacemos la apertura del programa. El viernes el dato de inflación, 8,4%, reunión de urgencia, ya se sabe, del ministro Sergio Massa el sábado, definiciones que se dieron a conocer el domingo por la mañana, aparentemente no son las únicas medidas, las va a explicar Flor Barragán en un ratito nada más, si son las únicas o no, y qué respondió hoy el bendito mercado, digamos, ¿no? En términos de lo que efectivamente se anunció. Pero a partir de esa discusión aparece otra, que es, bueno, ¿qué se hace con los salarios? Máximo Kirchner, por ejemplo, en La Matanza, en el encuentro del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, previo al Congreso del PJ Nacional, dio definiciones también concretas de esta manera.
Cuando algunos dirigentes sindicales dicen que es mejor la paritaria que la suma fija. Y tienen razón. El problema es que nuestra gente tiene urgencias. Entonces lo que uno le pide con toda humildad a los compañeros de los sindicatos y a la CGT es que más allá de que todos sabemos que la paritaria es mejor que la suma fija, nuestra gente necesita una mano ahora, necesita una mano ya, para poder afrontar los abusos del poder económico que vemos reflejados también en los precios. Suma fija ahora, paritaria después, y si podemos doble aguinaldo para los compañeros y las compañeras que todos los días trabajan en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales y en los comercios. Bueno, para analizar esto vendrá hoy Hugo Yasky al Living de Desiguales y va a compartir también charla con Luis Campos, que es un referente, coordina el Observatorio del Derecho Laboral de la CTA Autónoma y es una referencia en términos de análisis porque incluso el dato estuvo la semana pasada, del 2019 hasta aquí, cómo han evolucionado los salarios del sector privado, del sector público y también los no registrados. Pero atención porque antes de ir a la mesa, porque ya está sentada la ministra de Salud, Carla Bisotti, vamos a hablar de lo que tiene que ver, por supuesto, con políticas sanitarias, pero específicamente el programa Sueño Seguro, el que hemos conocido en su momento como Cunita, ¿no? También, sí. Y la fabricación de estos Moisés. Antes de eso, miren al señor Néstor Espósito, no es un holograma. Esperá que golpeo el televisor porque se me puso en blanco y negro. ¿Sabés qué es Néstor Espósito, Pablo? ¿Qué es? Un trabajador de la obra social del Poder Judicial. Néstor, ¿todo bien? Para un cachito, no. ¿Paga ganancias, Bueno, Néstor Espósito? No, no paga ganancias. Me da tipo Enrique el Antiguo, ¿te acordás? Parame un cachito. ¿Estás bien, Néstor? Sí, para que estoy anotando, pará. Flor, si yo pagué, ¿eso va a salida o a entrada? Tiene una libreta de almacenero, ¿qué está haciendo? Para un cachito. Mira lo Bueno. que así se manejaba. Todo amarillento, está una cosa. Así se manejaba la obra social del Poder Judicial. Néstor Espósito, hoy periodismo gonzo, se mete de lleno en las entrañas de esa obra social. Bueno, y ahí lo vemos. Bueno, nos vamos al living, al encuentro dale. de la ministra de Salud, Carla Bisotti, y por supuesto también con nuestra compañera Flor Alcaraz. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo va las dos? Hola, Flor. Muy bien, ¿cómo están? Bueno, Muy bien. ¿presentamos informe? Presentamos, sí. Me gusta que en Desiguales apostamos a estos temas y a estas crónicas que están quizás fuera de agenda o que no tienen que ver estrictamente con lo noticiable, pero sí con políticas públicas que son integrales en un momento en el que, bueno, muchos apuestan por la antipolítica o quieren ir en contra justamente del ensanchamiento del Estado. Hay políticas interesantes y las vamos a buscar acá con estas crónicas. Una obsesión que teníamos con los informes es poder contar cómo se están construyendo los Moisés de lo que se conoce como el Plan Cunita, pero que ahora se llama Sueño Seguro y que se desprende de la ley de 1000 días que se aprobó el último día de diciembre de 2020 en las cárceles. Así que fuimos hasta Marcos Paz, al penal de Marcos Paz, a hablar con presos que están siendo parte de este programa que construye, ensambla, pintan las cunitas que van a aquellas personas que no pueden acceder quizás comprando a un Moisés para sus hijos, sus hijas o a las personas que tienen a cuidado, los niños a cuidado, y a través de este plan lo que se busca es bajar la mortalidad infantil. Así que trabajo en cárceles, mortalidad infantil y todo lo que tiene que ver con la inclusión en este informe. A ver. No todas las personas saben que en las cárceles argentinas hay proyectos productivos en donde los presos y las presas trabajan. Vinimos hasta el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz a conocer cómo acá se producen las cunitas que están dentro del programa Sueño Seguro. Acá lo que se hace es el ensamble de todo esto. Vienen de otros módulos, otros pabellones, donde viene la carpintería, viene la pintura y viene la fabricación todo, tanto de Ezeiza como de Marcos Paz, como de Devoto y de la Unidad 4 de Mujeres. Acá en el taller de carpinterías el primer paso es la recepción, el control, que no esté dañado, nada por el estilo. El segundo paso sería el lijado primario, que lo que se hace es lijar todo lo que son las aristas, todo lo que son los bordes y un lijado plano. Es día a día
Es esperado. Vos sabés que es esperado. Nosotros nos levantamos, hace la faxina, desayunamos y estamos esperando al encargado del pabellón que nos llama a Cunita. Así es la jornada. Se ponen por piezas, el maestro, el jefe de taller, te dice qué cantidad se necesita para ese día específico, se prepara toda la mercadería. Una vez que lo tenés todo preparado para que sea más sencillo, se larga, se abren las sábanas, ponen los colchones, se ponen las maderas por parte y después se hace línea. Se hace todo un trabajo en línea. Se va armando hasta llegar a la bolsa de friserina, porque hasta han tenido cuidado en eso, en la presentación. Yo estaría básicamente desde el minuto cero. Básicamente se empezó a partir de un colchón. Nosotros teníamos una imagen del proyecto Cunita anterior, se compró un colchón y con los maestros fabricamos la primer cuna. ¿Qué significa para vos estar siendo parte de este proyecto? Primero, el tema del trabajo psicológicamente te hace muy bien salir del pabellón. Después es muy importante a dónde va dirigido y quién lo va a recibir. Esto se hace con mucho amor porque sabés que lo va a recibir gente que no tiene los medios. Yo te diría, sin temor a equivocarme, que en muchísimos años este es el proyecto más importante que tuvo el Servicio Penitenciario Federal. Qué lindo informe, la verdad, ¿eh? Qué emocionante, porque cuando hablamos de reinserción y de que la cárcel no sea un depósito de cuerpos humanos, sino todo lo contrario, bueno, hablamos de este tipo de políticas. Ahí veíamos que este Moisés se llama Tiaguito 001. Tiago Ares, quien creó el modelo inicial, es el hermano además de Fede Arges, compañero nuestro, así que Fede siempre muy presente en todo el equipo de Desiguales y Tiago, por supuesto, también en esta política de Estado. Que fuiste a la cárcel, Carla, a ver cómo se producían estos Moisés. ¿Qué sentiste? La verdad que es un círculo virtuoso, que es el Estado presente, que es construir sobre lo construido, porque fue una política pública, digamos, con una mirada y con un objetivo de tener un impacto social muy importante en, digamos, disminuir la mortalidad, la muerte intradomiciliaria, que es el 10% de las causas de muerte en los menores de un año, y en los menores de un año que mueren en domicilio, el 40% no se conoce la causa, pero un porcentaje muy alto de esos bebés que mueren en el domicilio mueren durante el sueño, entre los 2 y los 6 meses, entre el mes y los 6 meses, con un pico en los 2 meses, y digamos, la mayoría viven en condiciones de hacinamiento, duermen con los padres, eso se llama colecho, Claro. Digamos, no tienen las medidas sociales y sanitarias recomendadas para disminuir el riesgo de la mortalidad intradomiciliaria. Y la verdad es que en el marco de la ley de los 1000 días poder reflotar este kit, esta estrategia de sueño seguro, es muy, muy importante, y que eso pueda hacerse con el Estado articulado. Estuvimos varias veces con el ministro de Justicia, con el viceministro, con Juan Martín Mena, con todo el equipo y todo el equipo del ENCOPE, que es la cooperativa del Servicio Penitenciario Federal, para poder generar esta política pública. Es realmente de muchísima calidad, porque el kit, todo el kit se generó junto, digamos, con el prototipo de Tiago, con la UBA, con el INTA, con la Sociedad Argentina de Pediatría y con el Garrahan. Entonces, el INTI, perdón, estaba pensando mientras seguía hablando, el INTI. Y de la UBA, la Facultad de Arquitectura. Exactamente. Entonces, es un modelo, es un manual, es un prototipo de manual que es de acceso libre, que la pueden construir y fabricar en distintos lugares. De hecho, la provincia de Buenos Aires también lo está haciendo en el servicio penitenciario, con ese manual que tiene todas las validades
validaciones de seguridad y de recomendaciones y bueno, y que ese círculo termine en esto que vos decías, en la reinserción social. El único derecho que se pierde es el de la libertad y la verdad que el Estado en eso genera un círculo virtuoso que es muy emocionante porque lo veíamos en el informe. Es muy emocionante inclusive para las personas privadas de la libertad participar de esto y genera... ¿Qué te dice o qué te dijeron cuando las veces que fuiste? Flor, también sumate porque vos tenés experiencia. Sí, para muchos es su primer trabajo, digo, porque no es solamente ser parte de este programa, sino aprender de carpintería, aprender de pintura. Entonces también en este camino de salir de la cárcel, que no se habla mucho del post penitenciario, bueno, se van también con un conocimiento específico. Entonces muchos te dicen, este es mi primer trabajo, es mi primer sueldo quizás en el empleo formal dentro de lo que pueden hacer. Y te emociona y también entienden que son parte como de ese círculo virtuoso que dice Carla. A mí me interesa preguntarte, Carla, ¿qué, para quienes están mirando y quieren acceder a estas cunitas, cómo lo hacen? Digo, ¿cómo después se distribuyen? Sí, es parte de la ley 1000 días, como decías vos, está destinado en esta instancia a las personas que son beneficiarias de asignación universal por hijo y en esta primera etapa a los bebés prematuros y a quienes tienen cardiopatías congénitas. Se distribuyen a partir de las jurisdicciones, a través de las jurisdicciones y en función de, digamos, los nacimientos en los hospitales públicos que tengan estas características se pueden acceder a este kit. Son 14.000 en esta primera etapa que se están produciendo solamente en el Servicio Penitenciario Federal, en los distintos penales que decían, Marcos Paz y Ezeiza están haciendo la ropita también se están haciendo en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, así que el circuito de Provincia de Buenos Aires lo define Provincia de Buenos Aires y se está trabajando para poder ampliar con esto de que es acceso libre a este prototipo para que se pueda generar una mayor escala. Universidades por ahí y demás. Exactamente. Néstor. Los detenidos que estudian tienen lo que se llama el estímulo educativo, que les permite acortar los plazos en que pueden acceder a cierta prerrogativa de salidas transitorias y demás. En el caso de los presos que trabajan con este sueño seguro, ¿hay algún tipo de beneficio? Digo esto porque se entiende mucho que por hacer un cursito de plomería les acortan en un mes y hay una crítica respecto de esto. Acá hay un trabajo que es evidentemente muy bueno y muy útil. ¿Obtienen los presos algún tipo de beneficio por participar de este programa? No, la verdad es que no hay ninguna acción desde el Ministerio de Salud para que accedan a ningún beneficio en particular por este proyecto. Si después hay alguna normativa externa o por trabajar o por estudiar, no es por este proyecto que se genera ningún beneficio en particular. Me parece que es muy importante poder visibilizar que no solamente es una formación para trabajar por primera vez dentro de los servicios penitenciarios, sino que es también la formación de un oficio para la reinserción en la etapa posterior a la libertad y eso también es un círculo virtuoso más allá de eso. Desde el Ministerio no se gestionó ni se trabajó en nada en particular para el beneficio, sino que con esto ya me parece que es lo suficientemente positivo para avanzar. Te pregunto, ¿no hubiera correspondido? Yo soy la ministra de Salud, no la de Justicia. Claro, ellos cobran lo que se llama el peculio, que es como el salario dentro de los servicios penitenciarios y con eso por ahí les alcanza para mandar a sus familias o para comprarse mínimas cosas dentro del penal, yerba, no sé, lo que necesitan para el día a día. Eso es como un mínimo salario para poder, no es que es trabajo pago, digamos, claro, sí, dentro de lo que establece el ente. Eso es lo que tienen, pero para ellos sí es muy importante. Me decían que quieren ver fotos o imágenes de cuándo llegan las cunitas, porque ellos no ven el último paso, es como las largan y les gustaría ser parte también de ese proceso. Seguramente están mirando porque nos preguntaron cuándo salía el programa, así que en los pabellones de Marcos Paz quizás se está viendo Desiguales en este momento. Mandamos un saludo si es así. Muy grande. Vamos a llevar las fotos y las imágenes también de esa recepción, porque es el cierre de ese círculo. Claro. Estar en el hospital y entregar la cuna es una emoción igual de grande que ver cómo las producen. Yo quiero recordar, para formular la pregunta, pero siempre con algún contexto, que en algún momento dirigente de la oposición hizo una denuncia respecto
del plan Cunita, del plan original, del que ideó, digamos, lo que ahora es Sueño Seguro, y un juez ordenó, entre otras cosas, prender fuego, ¿no? Los kits del plan Cunita que no se habían repartido todavía. La pregunta es, uno entiende que algo tan valioso no debería tener una mirada partidaria, político-partidaria. ¿Crees que estos planes se continuarían, nuestros proyectos se continuarían si cambia el signo político? Mira, en función de lo que decías, te tengo que decir que no se quemaron por la Sociedad Argentina de Pediatría y el Garrahan, que, digamos... La orden estaba, ¿no? De ser exactamente. O sea, el Garrahan frenó a Bonadío. El Garrahan y la Sociedad Argentina de Pediatría para... La verdad también es que cuando se terminó de generar el fallo que sobreselló a los implicados y se liberó, terminamos de pagar hace poquito el almacenamiento y a los proveedores que hicieron las cunas y no las dejaron distribuir, y se vencieron, digamos, crema de caléndula. Tenemos 49 pallets de material que se había hecho, que ahora está ya desactualizado y que estuvimos pagando almacenamiento y ahora tenemos que pagar destrucción. Más allá de lo que significa que no se implementó esa política pública, sí, claro, para disminuir la mortalidad infantil y para prevenir que bebés se mueran en la casa porque no tienen las posibilidades de tener una cuna. Y además te digo que la diputada que hizo la denuncia nos pide un pedido de información pública para No me digas. Sí. ¿Qué diputada es, Carla? Ocaña. O sea que sospecha de que hay algo raro detrás del Sueño Seguro. Su naturaleza sospechar. ¿Y qué les pidió? ¿De qué informemos sospecha? Cuántas cunas, cuántos son lo mismo que la otra vez. Que recordemos que, porque había sacado una suerte de precio testigo que nada tenía que ver con los materiales que se utilizaban. Por eso pierde el... ¿Y sospechan que puede llegar a denunciar nuevamente? Yo no creo que se atreva, pero no importa. Digamos, lo que quiero decir es que no importa. Están todo el tiempo buscando cómo horadar políticas públicas que tienen un impacto en el beneficio de la gente. En este caso hay una ley que dice que hay una línea estratégica de Sueño Seguro, que es la ley de los 1000 días, con lo que cual... va de la mano de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Exactamente. Fueron las dos leyes al mismo tiempo, que se sancionaron el mismo día, y desde ese punto de vista es más difícil que implementar una política pública por el objetivo de generar un plan que tenga impacto social y sanitario. Ahora hay una ley, hay un marco, está el manual, está la resolución ministerial, está el proceso de kits, están entregados, no es tan fácil. Nada es imposible, ¿no? Pero no es tan fácil. Los derechos que se alcanzan hay que defenderlos todos los días, porque vimos en muchas oportunidades que no necesariamente se sostienen. Te quiero preguntar salimos un poquito de ese tema, ¿no? Por la vacuna del COVID Argentina, entiendo que sigue avanzando. ¿En qué instancia está ahora? Estamos en el estudio ensayo clínico fase 3. Se completó el fase 1, se completó el fase 2, estamos en fase 3, son alrededor de 1.700 voluntarios y voluntarias que se necesitan para poder enrolarse y generar, digamos, esa evidencia. Gente no vacunada. Es gente que tenga 2 dosis y un refuerzo, porque se está evaluando como refuerzo. Así que aprovechamos la oportunidad para difundir la importancia de que si tienen interés en ser voluntarios y voluntarias, es www.arvac.com.ar para poder anotarse en el formulario y que todos los centros que hay en todo el país puedan evaluar si cumplen los requisitos. Estamos en la etapa final, con la evaluación de la ANMAT se registrará en función de los resultados y a partir de eso hay que avanzar en... ¿En Argentina cuánta gente tiene, qué cantidad de vacunas? Digo, de hecho en producción hicimos una encuesta recién cuántas vacunas de COVID teníamos cada uno. Claro, digo, en total, ¿no? Sí. ¿Cuántas vacunas te diste? 40 millones primera dosis, 38 millones segunda dosis, 22 millones primer refuerzo, 8 millones segundo refuerzo, 2 millones tercer refuerzo. Es un número muy bajo. De manera abismal. Sí. También es una buena oportunidad para recordar la importancia de recibir los refuerzos si pasaron más de 4 meses después del último refuerzo y sobre todo si tenemos condiciones de riesgo. Importantísimo recibir un refuerzo de vacuna COVID ahora en el marco del inicio del otoño-invierno. Van a aumentar los casos seguramente, no va a pasar
ninguna situación de riesgo ni de tensión del sistema de salud, eso ya pasó, pero sí el beneficio individual de disminuir las posibilidades Pero, de Carla, internarnos y morir. hemos escuchado decires que a partir de la definición de la Organización Mundial de la Salud de que ya no estábamos en una emergencia vinculada al tema COVID, bueno, ¿para qué invertir recursos en vacuna argentina si ya pasó? ¿Y para qué seguir vacunándonos si efectivamente ya no hay riesgo? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, el comité de expertos, lo que dijo fue que dejó de ser una emergencia sanitaria a nivel global, que es, digamos, una situación que requiere acciones coordinadas entre todos los países para disminuir o minimizar su propagación. También dice que, digamos, hay que seguir vacunando, que el virus va a seguir circulando y que cada país implemente sus estrategias en función de su situación. Estamos en esta situación gracias a las vacunas. Digamos, este logro y esta decisión del comité de expertos es gracias a las vacunas y desde el punto de vista digamos, técnico, el virus no va a desaparecer porque la enfermedad natural no genera inmunidad de por vida, la vacuna no previene el 100% de las posibilidades de enfermarte ni dura para siempre, entonces la necesidad de seguir vacunándonos para sostener esta situación... Para convivir sin riesgo, exactamente, digamos. Es muy importante. Y el decir que es tarde la vacuna argentina, la verdad que también es un error, primero porque vamos a seguir necesitando los refuerzos y es bueno tener, digamos, la soberanía de tener nuestra propia vacuna, y después porque se hizo por primera vez en la historia de Argentina todo este camino, fase 1, fase 2, fase 3, de un desarrollo 100% argentino desde la Universidad de San Martín, desde el CONICET, con un laboratorio nacional para poder avanzar y definir la escalada de una producción, y esto no es solamente importante para COVID, sino para que ese camino esté hecho para otras vacunas, para otros medicamentos. Entonces es muy importante reivindicar eso. Tuvimos una situación realmente dramática. Hemos atravesado y uno entiende que se quiere hacer como si no hubiera ocurrido en términos de olvidarnos de cosas muy angustiantes y muy tristes que han pasado alrededor de esto. Pero estamos en un momento electoral. Siempre en un momento electoral es interesante saber cómo son las plataformas, qué se le propone a la gente, y se habla mucho de programa. ¿Crees que debería y crees que va a haber dentro de esos programas una reforma de salud que nos permita, si tenemos una situación como esta o similar, estar mejor preparados que lo que estábamos? Eso ya está sucediendo desde el minuto uno, no solamente en Argentina, sino en un trabajo binacional con Brasil. En la visita de Lula es uno de los ejes centrales, la producción, digamos, nacional y regional de insumos críticos, el trabajo en Mercosur y el trabajo con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Argentina ha sido seleccionada junto con Brasil para ser el hub de producción de vacunas de ARN mensajero para transferencia de tecnología. El ARN mensajero genera la posibilidad de producir vacunas rápidamente. ¿Pero para esto o para cualquier otra cosa? Para cualquier otra cosa, exactamente. Para cualquier otra cosa se le puede cambiar el antígeno, pero al tener esa plataforma es mucho más ágil. Y respecto al funcionamiento del sistema de salud, ¿te acordás que en algún momento Cristina planteó los 3 subsistemas? Pero eso es independientemente de la pandemia. Digamos, para dar respuesta a una emergencia sanitaria se está haciendo un trabajo interesante. Pero tuvo que involucrarse todo el sistema y toda la red, digamos, ¿no? Para dar respuesta a la pandemia, sí. Para prestar cuidado a las personas. Para acceder a los insumos es esta etapa, digamos, de la respuesta o del plan que se está haciendo. En relación al sistema de salud, lo que se vio es que como nunca se integró, porque fue necesario y porque se dio respuesta, el sistema de salud pudo prestar cuidado a los argentinos y las argentinas cuando hubo sistemas de salud más robustos que el nuestro que no pudieron en países mucho más robustos económicamente. Sin lugar a dudas se ha dado un paso importante y nosotros seguimos trabajando. Tenemos una subsecretaría de integración del sistema de salud donde estamos trabajando con la integración de la información, de la historia sanitaria integrada. Estamos trabajando con la articulación con todos los subsectores. Por ejemplo, en el sector público se atiende una persona y hay un nomenclador que se actualizó, que se le incluyeron prestaciones que puede facturarle a la obra social o la prepaga. Digamos, integrar el sistema de salud tiene una complejidad grande y se está trabajando como nunca en el marco de integrar esos subsistemas y que las personas puedan acceder digamos, a las prestaciones, digamos, lo más equitativamente posible, independientemente de dónde hayan nacido y de qué subsector pertenezcan. Falta muchísimo, pero sin lugar a dudas es uno de los ejes en los que hay que trabajar, no solamente para otra pandemia, porque ahora el sistema de salud está muy sobrecargado por el impacto de la pandemia en relación a salud mental, por eso la demora crónicas. De turnos, por ejemplo, entre otras cosas. Eso también es muy importante. Sí, por eso es la demora de turnos.
pero ahí nosotros tenemos que ver lo que pasa en la región y en el mundo. Hay países, por ejemplo el Reino Unido, en el que en el sistema público la demora es más alta que la de Argentina. ¿Eso quiere decir que estamos mejor que el Reino Unido? No. Lo que quiero decir es que el impacto de la pandemia en el sistema de salud impactó en todos los sistemas de salud, porque siempre miramos lo que nos pasa acá. Tuvimos diagnósticos tardíos de cáncer, tenemos enfermedades crónicas que no se controlaron, tenemos coberturas de vacunación que bajaron y tenemos un impacto muy importante en relación a los padecimientos de salud mental. Eso genera mucha demanda de un sistema de salud que está compuesto por personas que también están muy desgastadas de haber prestado cuidado en forma intensiva y de una manera totalmente inédita durante más de 2 años en relación a la pandemia. Entonces, sí tenemos demoras tanto en el sector público como en el sector privado por este motivo, pero es un problema mundial. Y nosotros estamos trabajando desde antes de la pandemia para poder seguir fortaleciéndolo y mejorándolo. Néstor. Usted decía, ministra, que hay 38 millones de personas que tienen las 2 dosis y que hay 2 millones de personas que recibieron el tercer refuerzo. Hay una diferencia importante. ¿A dónde pueden ir a vacunarse? Le digo porque, por ejemplo, el vacunatorio que tenía la ciudad en el Colegio Público de Abogados, el viernes pasado se cerró. Entonces se achican la cantidad de lugares a donde puede una persona ir a decir, bueno, yo necesito, pasaron más de 4 meses, necesito el refuerzo. ¿A dónde pueden dirigirse? ¿A dónde hay una guía de dónde se está vacunando? Cada jurisdicción tiene, digamos, su propio sistema. Muchísimas jurisdicciones incorporaron ya la vacuna COVID a los vacunatorios habituales y otras jurisdicciones tienen algunos vacunatorios COVID. La gran mayoría tienen demanda espontánea, pero cada jurisdicción en la página web o en alguna línea que tengan define cuál es la estrategia. Es importante también decir que la situación, así desde el punto de vista de respuesta del sistema de salud, cambió. La demanda de la vacunación también cambió y por eso se reformulan en todas las jurisdicciones los lugares donde... Igual hay turnos un montón, te digo, porque yo me di el tercer refuerzo hace poco y era como que podía ir al horario que se me cantaba, algo que no ocurría nunca en la ciudad de Buenos Aires, que había que ir con 15 minutos exactos a un lugar. Ahora y hay muchos que directamente si vos te acercás y no van a perder la oportunidad de vacunarte aunque no tengas turno. Claro. Eso, es también importante. El sistema de salud se va también reorganizando en función de la demanda porque hay muchísimas posibilidades de estar en distintos lugares donde tienen una función bien específica. Cuando aumentó por 10 en diciembre con el aumento del número de casos, rápidamente se pudo aumentar también la oferta. Una última pregunta de mi parte. ¿Vas a ser candidata? No. Soy ministra de Salud, estamos trabajando muchísimo, no estamos pensando en eso. Bueno, el ministro de Salud que... pero eso es muy personal. De gobierno, de hecho. Yo no me parece que esté mal ni que yo diga que tiene que hacer alguna otra persona lo que yo hago. La verdad es que yo toda la vida me formé para la gestión y en este momento me parece que hay muchísimas cosas para hacer en el ministerio de acá hasta las elecciones y poder demostrar y difundir todo lo que se hizo y no se pudo ver, que me parece que va un poco a la pregunta de las primeras preguntas, ¿no es cierto? Cómo un gobierno o un Estado pudo trabajar no solamente para dar respuesta a la pandemia, sino para trabajar en salud mental, en el kit de sueño seguro, en implementar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en implementar la ley de alimentación saludable. Bueno, pero eso se puede hacer también siendo candidata. Sí, pero no es lo mismo, me parece. Me parece que el aporte que podemos dar nosotros desde el Ministerio de Salud es apoyando a los candidatos y a las candidatas de un modelo de país que queremos y que tenemos fortalezas y debilidades, y mi fortaleza es más la gestión que ser candidata, es donde me siento más cómoda. Yo. Gracias, ministra, por haber venido. Gracias, Flor Hermoso, por los informes. Gracias. Después de tanta cosa, verla sonreír a Carla Bisotti, a mí me alegra, de verdad les digo. A mí me sigue sorprendiendo la cara de Carla, ¿no? Porque creo que durante 2 años la vimos con un barbijo, era como parte de eso. Bueno, hablando de ministro de Salud, ¿qué quieren ser? De la crisis más absoluta, ser la ministra menos buscada en este momento. No sé si es positivo eso, pero además, en serio, tener que... Mira, ayer les comento algo muy serio. Néstor, ¿qué está pasando? No, estoy consultando todavía porque... Para un cachito. Para un cachito. Juancho, ¿cuánto es que te debíamos a vos? ¿Qué le pasa?
No, más o menos, no. hace? No, exacto. Es No. tangalanga. ¿Cuánto? Ok. Listo. Listo. Muy bien. Ya Bueno. está. Sí, sigan con los suyos. A ver, Nico querido. Me encanta el escritorio de Néstor, me Excelente. encanta el Para mí escritorio. queda, ¿eh? Sí. Para mí queda. Para mí también queda. Bueno, ahora quiero todos los programas de esta jodita, ¿eh? Claro, porque es una oficina de tribunales. O sea, es un personaje que ¿qué me vas a anotar? No, estoy anotando lo que... La ficha. Esa es la ficha Fiorentino. Hacele la ficha. Anótate eso. Hoy se juntó la mesa más chiquita del PRO en la casa de María Eugenia Vidal. Hablamos de los 4 principales referentes: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, la local María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. De ahí salió un comunicado, una serie de decisiones que fue presentado como un acuerdo, pero que para mí no es un acuerdo, sino que es una definición de mecanismos de resolución de la falta de acuerdos. ¿Se entiende? Está bien, pero para como eso... no llegan a acuerdos, decidieron cómo resolver esa falta de acuerdo. Yo no creo que sea poco, ¿eh? Claro. Yo no creo que sea poco. Es un primer acuerdito. Y sin nombrar a ninguna, hay un montón de alianzas políticas de orden nacional que le vendría muy bien encontrar mecanismos para resolver sus diferencias. Acuerditos. Pero esto no es un acuerdo. Básicamente porque no se pusieron de acuerdo en las 3 cosas más importantes que tienen que resolver. Ahí creo que estamos viendo el comunicado. El punto 1 tiene que ver con la posible incorporación de José Luis Espert. Sabemos que los otros 2 principales partidos que integran Juntos por el Cambio, que son la UCR y la Coalición Cívica, ya le pusieron la alfombra, le dieron la llave del departamento, está adentro. Sí. El PRO todavía no tomó una postura como partido, por eso no está oficializado. Igual oficializado va a ser el 14 de junio cuando se presenten las alianzas ante la justicia electoral, pero todavía no está oficializado en términos políticos la incorporación de La Libertad Avanza, que es el espacio de José Luis Espert a Juntos por el Cambio. Avanza Libertad. No sé. Si La querés, Libertad Avanza, creo que es Libertad. Milei. Me parece Claro, que viste que se habían peleado. bueno. Es muy finito. La verdad que para pelear se pónganse nombre distinto, compañero, Claro. porque se hacen complican Pero la todo el- libertad era lo que todo el escenario. buscaban. Ese primer punto, ahí está muy clara la diferencia. Todos están de acuerdo en que ingrese, o al menos ninguno tiene argumentos para decir que no es lo mismo que lo primero, pero se parece bastante. Pero resta definir en condición de qué ingresa, no el espacio, sino en qué condición de qué ingresa José Luis Espert. Horacio Rodríguez Larreta lo quiere en la nómina de candidatos a presidente, porque considera que le va a chorear 2 o 3 puntos directamente del bolsillo a Patricia Me Bullrich. dicen de esta foto, producción, claro, está atrás nuestro. que Mirá, es es de bastante ahora. reciente. ¿Es de ahora esta foto? Bueno, ahí tenemos más razones para las cuales Patricia Bullrich no puede decir que no. Tenemos Pero, un canal de televisión, Patricia. ¿no? pero lo que ¿Y dice... cuál estará? Lo que dice, no está en la televisión pública, lo que dice Patricia Bullrich es que, bueno, sin decir qué es lo que tiene que ser, dice, bueno, Espert venía siendo campaña para ser candidato a gobernador bonaerense. Claro. Esa es la disyuntiva. Punto 1. Punto 2, Ciudad de Buenos Aires. En este punto, a ver, acá sabíamos que había un sector, básicamente María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Mauricio Macri decían candidato único, Jorge Macri. La B, mira, tuve. Candidato único. Mirá Ahí tuve, volvió la Nico. B, ¿viste? Mirá tuve. Gané. Una vez que tiro una y acierto, tiremos La cosa es que papelito. no sabemos todavía quién va a Tiremos ser la papelito. parte de abajo de la B. Bueno, ahí se resolvió que entre Fernán Quirós y Jorge Macri saldrá un candidato único. Es decir, no va a haber 2 candidatos del PRO en la PASO, uno solo, sino que lo van a definir no con una, no con 2, sino con el promedio de 3 encuestas. No sabemos cuáles encuestadoras las van a hacer, ni qué aspectos de cada Claro. candidato van a medir. Hay algunos en los que el nivel de conocimiento de Jorge Macri probablemente sea más alto. Fernán Quirós tiene dicen, es el dirigente con mejor imagen. No, y una de la pregunta política. fundamental, contra Lustó, ¿cómo rinde cada uno de los candidatos, uno supone? Sí, bueno, intención de voto era el que iba a bajar para el final, pero te me adelantas. No, pero Peluso. contra Lustó directamente. Bueno, sí, la intención de voto es que se mide así, digamos. Está bien. Vos me dices, ¿A cuál Lustó preferís? contra tanto, ¿cuánto dice? Lustó contra el otro, ¿cuánto mide? ¿Podemos no pasar tan rápido esto? O sea, que la política, ¿dónde queda la política cuando es una encuesta la que dirime, digamos? Yo no digo que sea exactamente igual que tirar la moneda, que se ha hecho, creo que en Córdoba se hizo, en algún departamento en Córdoba se hizo, pero deja a la política muy relegada. Córdoba resolvió su interna candidata a gobernador así, con encuestas. Pero la PASO La no de, podría la de ser. juez. Juez con Juez Loredo, juez de Loredo. Y la PASO no es como una encuesta que le preguntas a todos en vez de a... Sí, lo que pasa es que vos ahí puntuales. tenés un problema que si vos le preguntás a todos, vos acá tenés 2 candidatos de un partido que es una alianza que integra más partidos.
Si vos vas a la PASO con 2 candidatos de un partido, seguramente dividan los votos y el candidato de este partido único le gane a los otros 2. Claro. Entonces, por eso, la existencia del radicalismo competente en la Ciudad de Buenos Aires le impide al PRO dirimir su interna en las PASO. Por eso lo van a hacer de esta manera. Estas encuestas se van a empezar a hacer en estos días. Creen que primera semana de junio tendrían los resultados en la mano. Todo esto tiene que ver con lo que nosotros contamos ya hace un montón de tiempo. De hecho, me acuerdo que estaba Mario Perfecto, que hablábamos de una encuesta que había hecho mucho ruido en el PRO. Y como bien decía mi colega y compañero Mario Weinfeld, una encuesta, no importa si está bien hecha o mal hecha, si se ponen en una mesa y se toman decisiones respecto a eso, tiene algún efecto. Bueno, y esa encuesta decía, y la vieron hoy, esa encuesta, que decía que había mucho descontento respecto a la falta de acuerdo interno, a la presentación de muchas divisiones. Por eso este documento que veíamos recién mostrando unidad, donde para mí no hay unidad. Hay un desacuerdo manifiesto y mecanismo para resolverlo. Bueno, pero tiene mecanismos para resolverlo que, como decíamos antes, no es menor. Provincia de Buenos Aires. Una más sobre esto. ¿No revela que son 2 candidatos muy débiles? ¿El hecho de que haya que definirlos por una encuesta? Lo que revela para mí... Frente a Lustó, en este caso. O al revés, o que son muy competentes entre sí, que no tienen mucha diferencia uno sobre el otro. No habría tanta preocupación. A mí me preocuparía ser Jorge Macri y tener toda la carrera política que hice en mi vida y ser haber sido intendente y tener el apellido Macri y que un ministro de salud con menos de 4 años de gestión lo tengan que poner a medir encuestas conmigo. Yo me preocuparía con eso. Bien. Si fuese Larreta me preocuparía por el resultado de esas encuestas, porque si ataste toda tu lucha interna detrás de un candidato que es Fernán Quirós y después perdés en la encuesta, ¿cómo haces para que Jorge Macri sea tu candidato y si llega a ganar la Ciudad de Buenos Aires el triunfo sea tuyo? ¿Y cómo sabés que esos encuestadores son objetivos? Además, ¿no? Bueno, él se va a sentar en la mesa y él va a poner la firma de las encuestas son esta y esta. En el momento que aceptaste, fin. Él va a poner la suya también. Por eso. Provincia de Buenos Aires, acá, esto mucho tiene que ver con lo que me decía Flor recién. En la provincia de Buenos Aires sí se pueden dar el lujo de definir su interna en una PASO porque no tienen un radicalismo competente, tal vez el radicalismo ni siquiera presente candidato. Ahí sabemos que Rodríguez Larreta lleva al que admiten, incluso en el comando de Patricia Bullrich, es el mejor candidato a gobernador que tiene el PRO en la provincia de Buenos Aires. Me decían que Rodríguez Larreta, hoy con la boleta con Santilli, está en condiciones, esto decían en el comando de campaña de Patricia Bullrich, a ver, que le empata, incluso puede estar algún punto por encima en la provincia de Buenos Aires. La boleta llevando con Santilli, Patricia Bullrich todavía no definió, tiene 3 candidatos propios y yo creo que Ritondo no va a terminar siendo candidato a gobernador. Obviamente digo esto, mañana se lanza candidato a gobernador Patricia Bullrich, tenemos la foto, primera plana, tapa de Clarín, pero yo creo que muy probablemente, o es probable, que Ritondo encabezar alguna lista dentro de la boleta de Patricia Bullrich. ¿Sí? Y ahí tenemos 3 candidatos que tienen que definirse. Pero ojo con esto que te digo de Larreta con Santilli estando un poquito por encima. Porque está un poquito por encima, pero me decían, y esto me lo decían en el comando de Larreta, para que vean que la información es cruzada, que hace 6 meses estaba a 10 puntos arriba en la provincia de Buenos Aires. Un montón. O sea, ese es un riesgo que ven en todo el PRO. Más allá de la paridad que vos hoy tenés entre Rodríguez Larreta y Bullrich, tenés lo que se mide cuando ves una encuesta, ves la tendencia, no ves solo el último. La tendencia de Larreta es hacia abajo y la tendencia de Patricia Bullrich es un poquito para arriba. Gracias, Mario, Nico. Buena información, sí, dale. Mario, como siempre, tiene cosas para hacernos pensar. ¿Cómo estás, Mario? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Gracias por venir, ¿eh? No. Lunes después de un fin de semana bravo. Sí. ¿Querés que arranquemos por acá? ¿Arrancamos claro, por acá? Sí. ¿Se están ordenando? Para mí se están ordenando. Yo creo que el método, concuerdo con Mauro, que aparte tiene francamente mucha más información que yo. Con Nico. Con Nico, perdón. Sí. Pero definir por encuestas es un método flojo de emergencia. Creo, por otro lado, sí, que es bueno para ellos que hayan resuelto el punto. Porque el punto, habían llegado a una situación en la cual, en un distrito que les es muy propicio, que es el único distrito que gobierna a esta altura el PRO, el que gobierna hace tantísimo tiempo,
no tenían y no tienen tampoco un gran sucesor. O sea, no consiguieron armar un gran sucesor. Salga quien salga, digamos. Salga quien salga, dicho con todo respeto, Sí. y tampoco quiero entrar en preferencias personales, no importa. Pero no tenían un sucesor muy fuerte o una sucesora muy fuerte. No se pudo hacer. Y estaban trabados y corrían la posibilidad, tenían la posibilidad, con la posibilidad de la PASO, que Lustó le ganara a los otros dos que podían sumar más, que es era una posibilidad bastante, digamos, era algo bastante factible. Entonces, al llegar a ese acuerdo, como se llame, a esa resolución sistémica, mejoran su posición. O sea, el PRO tiene, me parece, siempre, y con la profecía, mucho cuidado, pero, digamos, el PRO mejoró sus posibilidades para la PASO contra Lustó, está claro, mejoró sus posibilidades. Con ese avance, Juntos por el Cambio, que es muy dominante en la ciudad y en consonancia con lo que viene pasando en la mayoría de los distritos, que los oficialismos sólidos vienen ganando, mejoró su posibilidad. O sea, no es poco. El método de la encuesta, vos preguntás, me parece un método flojo. Hay quien dice que en realidad el método de la encuesta es una especie de subterfugio, de dibujo, qué sé yo, porque en realidad todos saben quién mide mejor en la encuesta. Sí. Y que entonces eso es o sea, cuando decidís esto, alguien ya ganó antes. Claro, que todos más o menos saben. De hecho, Mario, permití aportarte algo. Cuando hicieron el mecanismo para resolver la encuesta mediante encuestas en Córdoba, lo que les pasó es que no pudieron resolverlo mediante encuestas. Porque las encuestas que mandaron a técnico. hacer daban mucha paridad en todas las categorías y todas dentro del margen de error que tiene cualquier encuesta, por lo cual terminó siendo un acuerdo de carácter político. Tuvieron que terminar de hacer un acuerdo político, es así. Patear penales era más ganchero. En este caso se dice que está hecho. A mí, lo que me parece, más allá de esto, se ordenaron a la altura en que estaban, venían muy retrasados en el distrito que les es más propicio. Hablo del PRO particularmente, y el Juntos por el Cambio. Entonces se ordenaron, no es poco. El PRO es favorito en la interna de Juntos y Juntos es favorito en la elección nacional. No es poco. Claro. Ahora, Mario, viendo lo que pasó en las provincias Sí. ayer, donde volvieron a ganar los oficialismos, Sí. reeligiendo en algunos casos con Sí. muchísimo margen, ¿crees que esto va a seguir ocurriendo en todas las provincias? No, creo, primero, históricamente, en materia con largos precedentes, las provincias, los oficialismos son sólidos, tienen capacidad, tienen aptitud para presentarse, tienen posibilidad. La estadística de los ultimísimos, de muchos años atrás, da que los oficialismos van bien. En estos, entre el análisis y las encuestas, que no salieron tan mal, esta vez sí hay que decirlo, porque uno siempre no los castiga, pero esta vez no salieron tan mal, resultaron ganadores oficialismos que se veían venir. Yo creo que hay elecciones más reñidas a la vista. ¿Cómo cuáles? Creo. ¿Cuál es? Yo creo, bueno, Córdoba en parte, aunque supongo que ganará Schiaretti. Hablemos, ¿no? Hablo de las elecciones al gobernador. sí. Schiaretti no ya llora, ¿no? Es decir, Santa Fe. Santa Fe puede ser muy pareja o está muy difícil para Frente a Todos. ¿Entre Ríos? Entre Ríos también puede ser difícil. Y bueno, son provincias, o sea, son estas elecciones que uno ve reñidas particularmente, Claro. y por supuesto uno no ve todo ni sabe todo, y los escenarios se van moviendo. Son provincias importantes que en este momento gobierna el Frente de Todos y que en el caso de Santa Fe y Entre Ríos se ganaron en la otra elección por poquito y Santa Fe se recuperó la otra vez por poquito. Y es una provincia grande que representa estas cosas que le gustan a Artemio, el 8%, que está muy bien, ¿eh? El 8% del padrón nacional, que es un número, ¿no? Claro. A ver, Mario, más allá de la decisión acertada, evidentemente, de adelantar, es decir, despegarse lo más posible de la nacional, ¿qué otra cosa se puede tomar para un balance electoral nacional de lo que está pasando en la provincia? Hicieron dos cosas que son complementarias y que son aparte, correlativas, que son homogéneas, que tienen sentido. O sea, que adelantaron las elecciones y las desnacionalizaron todo lo que pudieron. O sea, ¿no? Es decir, en realidad adelantarla es sacarla del clima nacional, de la cercanía de las elecciones. Desnacionalizarla, que si vamos a discutir, como decía el candidato que ganó en Neuquén,
lo decían todos, aún los que son oficialistas, que están de acuerdo con el gobierno nacional. Vamos a hablar los temas. Esta es una elección de pampeanos, esta es una elección de Lo dijo pueblinos. Silioto cuando ganó en su discurso. Sí. Nos gusta elegir y elegirnos entre nosotros y que nadie Perdón, se meta. es lo que dice Axel Kicillof cuando dice estoy pensando en desdoblar, ¿no? Claro, no, Buenos Aires. por eso. Entonces, la decisión más coherente es adelanto para salirme del clima y a la vez para seguir saliéndome del clima a las cuestiones locales. Los gobernadores, me parece que por ahí, hilando a penitas más finos, se puede señalar largo. En general, las tendencias históricas se parecen un poco a las actuales, pero vivimos en un momento de tanta emergencia, de tanta novedad, de tanta incertidumbre, que el hecho que se repita una tendencia es interesante. En el sentido de decir, si esto fuera un cataclismo, por ahí estarían perdiendo todos los oficialismos, ganando cualquiera, ganando los Milei, iría yo a Tierra del Fuego y salía gobernador. Sí. Las cosas no son así. O sea, está sucediendo lo que más o menos venía sucediendo. Pero hay elecciones muy importantes que pueden ser más reñidas y y también mirando en segunda Napa, por ejemplo, en La Pampa, que es una provincia peronista del 83, la diferencia entre el peronismo y Juntos por el Cambio, representado por un candidato radical de estirpe radical, Humberón Garay, fue chica. Sí. Entonces uno mira ahí y dice, bueno, ganaron siempre. Primero, aclaración resultadista para analizar estas cosas. Cuando uno gana una elección a gobernador, se queda 4 años y el otro 4 años se fuma al gobernador, ¿no? O sea, decir, lo importante, hay un punto que es bilardista en este aspecto. O sea, Claro. Martín Verón Garay hizo una gran elección y Silioto por ahí no hizo una elección tan buena como hicieron otros, pero Silioto va a gobernar Sí. 4 Obvio. años y Verón Garay, que es una figura con futuro, tiene 4 años para... En una provincia que en la legislativa había ganado la oposición. Habían ganado la otra vez y Verón Garay había ganado una interna que había entusiasmado claro. al PRO y que los había entusiasmado mucho y que da bien, y que le da bien. Entonces, primero ganar es importante. Segundo, ganó por una diferencia relativamente estrecha. Lo que lleva a pensar desde afuera que hizo bien en elegir el momento y también a la vez hilando fino, Luciano Di Napoli, el intendente de Santa Rosa, que es de la Cámpora, fue reelecto y hacía mucho tiempo que no era reelecto un intendente de Santa Rosa. De hecho, se decía que podía perder la reelección con una candidata a la UCR, ¿no? Él se decía que podía perder y no es tan común, es difícil reelegir en esa provincia donde el peronismo es bien dominante. Claro. Néstor. Los oficialismos que ganan en las elecciones desdobladas en las provincias, cuando tengan que jugar en la nacional, ¿qué van a hacer? Estos 3 van a acompañar al Frente de Todos sin ninguna duda. Acompañar. Acompañar, sí. Acompañar no es empujar, no es movilizar, no es... Ahí hay que ver cómo se van manejando las situaciones, las relaciones entre nación y provincia en todo este lapso. Las que uno podría llamo provincias chicas a las que tienen relativamente pocos habitantes y con relativamente pocos diputados para llevar a la Cámara. Ahí hay otro factor de discusión que son los diputados. En las provincias que reeligen 2, 3 diputados, es difícil que un gobernador se fascine por pelear un diputado. Que lo va a pelear, lo va a pelear. Claro. Pero es un diputado, no se va a jugar la vida. Ahora, ahí hay que ver las relaciones que van teniendo todos, las posibilidades que hay y tal vez y ahí hay una destreza política también en cómo se van llevando con distintos referentes. ¿Qué piensa uno? Los que tienen lazos más orgánicos. Si vos me preguntás, ¿qué van a hacer? ¿Qué puede hacer Sáenz en la provincia de Salta, que tiene una relación muy cercana con Sergio Massa, que fue candidato a vicepresidente con Massa, que ayer hicieron un juego de mandarse tweets y qué sé yo, y de contar que pasan Año Nuevo juntos, qué sé yo, o sea, no digamos, o sea, hicieron espontáneamente lo que tenían resuelto antes, ¿no? O sea, se saludaron. Entonces, ahí hay una relación, hay una, qué sé yo, sí, hay tal vez la posibilidad de hacerte valer, que no está poco. ¿Cuánto se va a jugar? Y bueno, ahí hay que ver. En las elecciones esos factores son importantes. Yo creo, después cuando se terminan las elecciones, eso pasa en todas, sobre todo cuando se pierde o se sale muy apretado, nunca falta quien dice, este no nos ayudó, este no se movió y demás. Claro. Hay que verlo un poco, depende de muchas cosas. Yo conozco, no puedo decir quién obviamente, es evidente, pero yo conozco gobernadores que hace un rato
se están quejando que este año, cosa que es cierta, ha bajado un poco la inversión en obra pública. Y lo escucho y le digo, ¿y ustedes dijeron eso o no? Porque, bueno, que no quiero tener problemas con el gobierno nacional, ni tampoco armar mucha estridencia en un momento en que la oposición está tan fuerte. ¿Y qué pasa? Y que yo tengo las elecciones en mayo o junio, y cuando gane las elecciones y tenga 4 años y medio por delante, ahí empiezo a plantear cosas que también le hacen falta al gobierno nacional. Claro. Es decir, estos gobernadores que reeligen, estos tienen 6 meses de este mandato. Entonces ahí también puedo decir, bueno, charlemos. Veamos qué onda. Obras son amores. Nico. Quiero tirarle una pelota a mi admirado Mario Weinfeld, que es la siguiente. Estaba contando, digo, más allá de las 3 elecciones de ayer, las 8 que hubo hasta ahora. Y llegué a una conclusión que es, siempre decimos que cualquier análisis, o yo digo que cualquier análisis nacional de una elección provincial conduce a un solo destino, que es el error. Pero cuando vos ves, yo encuentro 2 espacios que están muy relegados en todas las elecciones, que son el PRO y el kirchnerismo. Sí. En todas las victorias que hubo del peronismo, el kirchnerismo, a lo sumo, un poco en Río Negro, un poquito en Tierra del Fuego, como socio minoritario. En los demás, sin ningún tipo de participación. A nivel provincial está el caso, es verdad, de Dinápolis en Santa Rosa. Y cuando vos ves el PRO, en las provincias donde Juntos por el Cambio fue competitivo, fue con la UCR. Casi que encontraría la única provincia en la que un candidato del PRO hizo una elección decente fue Felipe Álvarez en La Rioja. Digo esto porque el kirchnerismo es el espacio predominante a nivel nacional, en el Frente de Todos, y el PRO es el espacio predominante en Juntos por el Cambio. Sí, es una pelota difícil de dominar, digo, y aparte yo no resalto mucho por mis dotes futbolísticas. Estoy más para el análisis que para DT. Estoy más para el análisis que para meter penales. Pero, ¿qué es lo que me parece? Muy en primera aproximación. En primer lugar, en las provincias, los partidos tradicionales tallan más. O sea, si vos mirás los partidos que ganaron, y habría que hacer una discusión lugar por lugar, fueron todos muy frentistas. Y es cierto que por ahí los peronismos provinciales que ganaron, y esto lo dijeron de viva voz, lo dijo Melela, por un lado, lo dijo Melela en Tierra del Fuego, que no espero que es radical de Forja, Concertación digamos, Forja. que es más kirchnerista que algunos peronistas, ponele, ¿no? Por vocación, como lo de Gustavo López, ponele, pero digamos que tiene su origen radical. Tanto Melela como Silioto dijeron, hay que conciliar, no hay que pelearse, y dieron una imagen de un peronismo, voy a hacer una comparación audaz, digamos, un poco pero más parecido al de 2019 que al de ahora. O sea, un peronismo que están todos adentro. Esta es un poco también la lectura de los gobernadores y el modo en que se arman ellos. En provincias donde las identidades peronista y radical siguen más radicales que, por ejemplo, en zona metropolitana o demás, porque hay un fenómeno que se viene produciendo correlativo al avance del PRO, que es que el radicalismo ha perdido peso, no digo vigencia absoluta, porque nunca se sabe, por ahí Lustó levanta, pero el radicalismo ha perdido peso en la capital, en la ciudad autónoma y en la provincia de Buenos Aires, donde históricamente tuvo fuerza. Y entonces, en esas provincias existen, y todos lo que ven, y yo creo que es lo de que desean, y esto también justifica las ambiciones que puede tener el Coqui Capitanich, o aún el propio Mansur todavía, de decir, bueno, ¿por qué no llevar un gobernador como candidato a vicepresidente y demás? De decir, un peronismo más unido, un peronismo menos estridente. Entonces, ¿cómo cierra eso con la figura, dicho en criollo, y cómo cierra eso con la figura de Cristina? Creo yo que la figura de Cristina, por lo pronto, si Cristina se presenta, es indiscutible, gana la interna, quiero decir, no, o sea, suprime la interna. Y la otra es que todos dicen, bueno, Cristina es prenda de unidad. O sea, Cristina llega como prenda de unidad. Dicen desde afuera. Y yo creo que estos se mostraron fuerzas frentistas cuyo discurso para las provincias, y es interesante porque es un discurso que entró, no hay que pelear. También creo que hay una segunda napa, habría que mirar más y por ahí leer más y escuchar más. Hay una segunda napa que es pelearse de porteño. ¿No? Gritar es de porteño. ¿No? Hay un sistema gritón de gente que no labura, ¿no? Que unifica. Que toma mucho café. Que unifica no mucho la provincia. O sea, es de porteños. Y en esta provincia nosotros trabajamos, nos respetamos. Silioto es un discurso dicho que yo no lo conozco tanto, conozco algo de La Pampa, conozco a su gente, pero no conozco tanto. Es un discurso bárbaro, un discurso
armonioso, de convocatoria. Cuando se gana, digamos que uno puede ser un poco. Mario, hay un fluye toque el de discurso. generosidad. Tenemos que cerrar. Dale, y siempre me matan por la última. No, es que Bueno, yo te voy a decir algo porque viene una mesa que te interesa después. Esto Y queda ya- Flor y ella queda larga, Néstor. ella larga. Quiero decir, Muy abuelo de pájaro, me censura, Sí. Mario. Muy abuelo de pájaro. ¿Qué lectura hace Milei de lo que está pasando? ¿Qué lectura hace Milei? Debería ser, ¿no? A Milei lo que me da la impresión, no sé si él lo piensa tanto, es que se está demostrando que los armados provinciales tienen un peso, una gravitación, que no se puede ir tan rápido, o no es fácil, o no es común ir tan rápido de un set de televisión a que te voten en Curuzú-Cuatiá, ¿no? O en, no sé, o en La Banda, qué sé yo. No es tan fácil, es decir, tenés que hacerlo. Y en eso esa figura no va. Muy significativa, me parece, casi en términos televisivos, la escena que hizo él en Tierra del Fuego, que fue en Ushuaia, que hizo un show que parecía que había llegado Lionel Messi, después sacó 4 votos, ¿no? Y estuvo, ¿eh? No es que no fue, no es que no tuvo candidato, fue. Entonces, un circo o no sé, un circo, un recital en la Feria del Libro se puede hacer. Después los votos hay que ir a buscarlos. Gracias, Mario. No, a ustedes. Gracias, como Mario. siempre. Antes de irnos al corte, Flor, tenés una información de último momento relacionada a la economía. Sí, porque hoy fue el primer día de las nuevas medidas que aplicó el Ministerio de Economía. Vamos a estar detallándola. Pero ¿saben quién se refirió a las nuevas medidas del gobierno? El Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar comentando qué dicen desde el Fondo Monetario, qué están evaluando y hacia adelante cómo viene entonces la renegociación del programa. Se nos viene un living con Hugo Yasky y con Luis Campos sobre el salario después del corte. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Nuestra táctica es esperar. Nosotros no tenemos ningún motivo para apurarnos. ¿Se entiende? El enemigo desembarcó en San Carlos y se está consolidando. Cambio. Recibido, Torre. Cambio y fuera. Una orden, mi capitán. Permiso para retirarme, mi capitán. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís DAV, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá DAV y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Cero no ser dulcera. Cero no ser espontáneo. Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza. Sertal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Ya están Hugo Yasky y Luis Campos para charlar sobre salarios en la Argentina, pero Néstor, ¿qué hace? Yo sigo anotando. Para un cachito. Dale. ¿Qué está anotando? ¿FMI? No, la factura, esta es la carpeta de salidas, esto es lo que pagamos. Entonces, Perfecto. Yo no veo esto desde la tira Mafalda con Manolito en el almacén. Es nuestro trabajador de la obra social del Poder Judicial. Ya contamos más detalles. Flor, prometiste FMI mirando las medidas de Massa. Sí, porque esto es una noticia de último momento. Apareció el Fondo Monetario Internacional a opinar de las medidas de Massa. Lo que dijeron por ahora, esto es información que da el portavoz, digamos, no salió desde las altas esferas en on the record de que, por ejemplo, Cristalina Georgieva opinando, no, sino, pero es el Fondo Monetario Internacional diciendo que está evaluando las últimas medidas y también confirmando que sigue la negociación para cambiar el acuerdo. Esto es algo que todo el tiempo dice Sergio Massa, producto de la sequía. De hecho, lo que dice concretamente el FMI, dijeron estamos evaluando las medidas y, como hemos dicho anteriormente, seguimos discutiendo formas de reforzar el programa y salvaguardar la estabilidad a la luz de la grave sequía, admitiendo que la sequía es muy grave y que genera cambiar ese acuerdo. Y otra cosa más que agrega, son breves los comunicados del FMI, pero hay que cada palabra está muy pensada, que agrega un poco ¿qué puede pasar hacia futuro? Porque seguramente ayer estuvieron detallando las medidas con Gaby Granata, pero Economía promete que va a haber más medidas. Sí. ¿Qué dice el Fondo Monetario que está hablando? Dice, para salvaguardar el programa, entonces estamos incluyendo políticas para mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer reservas, ambas esenciales para reducir la inflación, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables. O sea, traducime. Es decir, fortalecer reservas, dice el FMI. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué va a pasar con la política cambiaria hacia adelante? ¿Van a pisar el dólar? ¿Van a dejar que Massa siga interviniendo? Preguntas, ¿no? Y bien. Sostenibilidad fiscal, relacionado al déficit fiscal. ¿Qué va a pasar con los ingresos, con los gastos del Estado? Dice el FMI que está mirando eso. Además, todo eso protegiendo a los que más necesitados. Es un cóctel medio difícil de digerir. Y un año electoral. Claro. Siempre cuando ves los informes que hace el FMI, dice lo que tiene que estar blindado es el gasto social, que es todo lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo y todos esos gastos que hace el Ministerio de Desarrollo Social. Les traje para repasar brevemente qué pasó el primer día de las nuevas medidas que aplicó el Ministerio de Economía, algunas ya aplicadas, otras todavía no. Por un lado, ¿qué pasó con el Banco Central? Hoy compró dólares, 60 millones. ¿Es una buena noticia que el Banco Central compre dólares? Sí. En plena cosecha gruesa, que compre 60 millones por día, es poco. 79 millones es lo que aportó el dólar soja. La segunda placa, esto es muy interesante. ¿Qué pasó con el dólar? Porque cuando había sido el dato de inflación del mes anterior, posterior a ese dato, fue que empezó la corrida. Entonces estábamos todos hoy mirando qué pasó con el dólar y no vimos muchas variaciones. Sí es cierto que el paralelo subió 9 pesos, pero si ves es un 1,9%. Es decir, el dólar más o menos estable, tanto el oficial, el contado con liqui, el MEP y el paralelo, todos subieron un poquito, muy distinto a lo que pasó con el dato de inflación de la vez anterior. Y para repasar finalmente entre lo que se dijo y lo que falta, por ahora solo se oficializó lo que es la suba de la tasa de interés del plazo fijo. Es lo único que pasó hoy. Lo que vamos a ver en los próximos días, mañana va a salir la baja del costo de la hora 12 para que la gente que quiera financiarse y consumir. También en los próximos días la devolución por compras. Esto es cuando uno va, algunas personas, sobre todo las que tienen AUH, tienen una tarjeta de débito y les devuelven cuando van a comprar. Esto todavía tiene que salir esa ampliación en la devolución. Y lo que está más lejos, pero que te diría que es lo más importante y que se requiere que salga urgente, es el acuerdo con el fondo, con China y con los BRICS. Gracias, Flor. Nos vamos al living, sí, a charlar con Luis Campos, que es director de Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Gracias por venir, ¿cómo están? Somos como mis abuelos, ¿saben? Hugo y Luis.
Quería Bueno. decirle un dato. Lucila Trujillo, ¿qué tal? Se las presento. Bueno, pero es audiencia, como mi Lucila. abuelo Luis, mi abuelo Hugo. Me vinieron Bueno. los nombres a la cabeza. ¿Qué querías que Te dijeron haga? abuelo, Campos. No, En para televisión, nada. ¿no? Te Podría miento ser el mi país. hermano, podría ser mi hermano, por favor. Bueno, a ver, quiero arrancar por Luis porque hizo una valoración del dato del salario que dio el INDEC la semana pasada e hizo un resumen bastante concreto en comparación con 2019, Luis. Sí, por un lado lo que se ve es en marzo una suba muy fuerte del salario en el sector público. Esto responde a cuestiones estacionales. Marzo suele ser un mes cargado de aumentos por las paritarias en el sector público. El caso de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Toda la provincia de Buenos Aires negoció aumentos a partir de marzo. Así que en marzo hubo una suba del 16% en términos nominales, bastante por arriba de la inflación del 7,7%. El sector privado registrado estuvo en línea con la inflación, es decir, no perdió. Y ahí está el dato de informales, que en estos últimos días hubo bastante discusión acerca de qué está pasando con la informalidad. Es un dato bastante resbaladizo, así que es mejor por ahí dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque por lo pronto viene con bastantes meses de rezago esa información. Entonces puede ser que el dato de marzo de informales, es decir, de trabajadores y trabajadoras no asalariados, esté dando cuenta de un aumento salarial que se produjo hace varios meses. Ajá. Y esto en contextos de una inflación creciente puede ser que esté subestimando la situación de los asalariados no registrados. Pero lo cierto es que en comparación con 2019 lo que tenemos es un escenario de estabilidad. Y antes de que me peguen, digo, ¿qué significa estabilidad? Que hoy, en promedio, el salario de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país está más o menos en los mismos niveles que en diciembre del 2019, pero con una inflación que es más del doble. Esto significa básicamente la imagen de un hámster que cada vez tiene que correr más rápido para llegar al mismo lugar. Claro. Y esto implica, por un lado, un desgaste tremendo para los trabajadores y las trabajadoras, para las organizaciones sindicales, que ahora ya están discutiendo paritarias prácticamente cada 2-3 meses, pero además genera un problema muy serio porque ya no sabemos qué vamos a cobrar el mes que viene. Yo me dedico a ver paritarias y no les podría asegurar cuánto va a ser mi salario el mes que viene. Todos los meses hay algún tipo de aumento, algún tipo de ajuste. Y peor aún, no sabemos qué vamos a poder comprar con el salario el mes que viene. Aún empatándole la inflación, aún ganándole. Esto genera una situación de angustia, de incertidumbre muy grande, que es en parte lo que se ve en esta situación de que sentimos que todo el tiempo estamos perdiendo. Y además, y cierro con esto, esta estabilidad salarial en estos 3 años y medio se da luego de haber perdido más de un 20% entre 2015 y 2019. Así que es una estabilidad en un contexto de mucha incertidumbre y con un salario en términos históricos muy bajo. Ahora, Máximo Kirchner habló el día sábado, si no me equivoco, nuevamente de suma fija, Hugo. Algo que desde el gobierno un sector te dice, no lo voy a pedir, un sector te dice, no sirve de mucho porque al que tiene un trabajo informal y es el que puede estar no le va a llegar, y porque el que está registrado, bueno, va a tener aumentos en paritarias. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿No hacemos nada? No, yo creo que esa lógica no es así. Está demostrado, hay un trabajo de cifra que es muy claro. Cuando Alberto Fernández da el primer aumento por suma fija, se produce claramente una curva ascendente y después, cuando va transcurriendo el tiempo, esa curva se va haciendo una curva descendente. Lo mismo hizo Néstor Kirchner, cuando había que levantar, hacer una especie de movimiento que permitiera recuperar poder adquisitivo en un tiempo relativamente corto. Entonces, si vos tenés una cantidad de asalariados que están por debajo de la línea de la pobreza y a todos le das un porcentaje similar que después se traduce en la paritaria, seguís teniendo ese cuadro donde hay una parte que hoy sufre más la inflación, porque a lo que decía Campos yo le agregaría el hecho de que el que gana por debajo de la línea de la pobreza casi usa todo su ingreso para comprar alimentos. Y la inflación sobre los alimentos es sensiblemente mayor que el promedio que nosotros conocemos después del Ahora, INDEC. Hugo, Augusto Costa nos dijo aquí, él está a favor de una suma fija y de un shock distributivo, pero también dijo, no hay shock distributivo eficaz si vos no contenés inflación. Es decir, si eso no se traslada a precio por parte de quienes especulan con que hay un mango más en el bolsillo, entonces puede aumentar un poco más. Y sin fuerza política para frenar eso,
¿No cae en saco roto, digamos, cualquier aumento? Desde ya, yo creo que no. Creo que, digamos, desde ya, si a los 2 días de que se logró un aumento por suma fija, pero lo mismo pasa con la paritaria. Es decir, si el tema es la controversia entre suma fija o paritaria, la misma realidad la tenés con la paritaria o con los aumentos en el Consejo del Salario. Ahora, yo creo que la suma fija tiene esa virtud. Significa levantar más a los que están más abajo. Había un argumento que era, bueno, pero eso a los informales no les llega, a los municipales tampoco les llega, a los empleados del sector público tampoco les llega cuando son provinciales. Yo creo que acá lo que el gobierno sí tiene que hacer es ordenar en la emergencia un diálogo efectivo con los gobiernos provinciales y con los intendentes para que esa suma fija la paguen todos. Es decir, hay intendentes que tienen plazos fijos, hay provincias que tienen plazos fijos también. Eso uno va al Ministerio de Economía y refunfuneando lo reconocen. Entonces a mí me parece que en esta emergencia hay que hacer un esfuerzo para recuperar los salarios que están más bajos, que son los municipales, los empleados públicos. Y cuando se genera una ola como esta, siempre de alguna medida al informal le llega, derrama sobre los informales o genera también una demanda que muchas veces termina por lo menos acercándose, si no a la suma fija que se anuncie, a una suma parecida. Es algo positivo, es decir, empuja en el sentido de recuperar. Por eso me parece que la insistencia tiene que ver con esto. Luis. Yo soy un poco más escéptico respecto de las bondades de una suma fija, no porque no sea necesaria y efectivamente en la urgencia te permitiría recomponer salarios, pero en un contexto inflacionario de precios corriendo a más del 100% en términos interanuales, te la absorbe rápidamente la inflación y las negociaciones paritarias. Con lo cual, algo que efectivamente en los primeros meses del 2020 vos ves la curva y en enero y febrero el salario real subió mucho. ¿Cómo es que te la absorbe la paritaria? Porque te la ponen a cuenta. Porque, ahora, lo que pasó en el 2020 fue que vos tuviste ese aumento de los 4.000 pesos de enero y febrero del 2020, pero que después se fue absorbiendo con las negociaciones salariales. Cualquier suma fija que vos pongas hoy, tarde, más temprano que tarde, termina siendo absorbida por los aumentos salariales. Y cuando vos tenés discusiones paritarias cada 2 o 3 meses, esto se absorbe rápidamente. Y el problema es que seguimos discutiendo una parte de la historia, que es el sueldo nominal, es la cantidad de billetes que yo tengo en el bolsillo. Y lo que nos interesa a los trabajadores y las trabajadoras no es la cantidad de billetes que tenemos en el bolsillo, sino lo que podemos comprar con esos billetes. Si seguimos discutiendo herramientas de política salarial en términos nominales, en realidad somos un perro que se va comiendo la cola, porque esos aumentos no necesariamente se van a traducir en un aumento del salario real, porque van a ir acompañados de aumentos de precios, no por culpa de especuladores, y ahí yo disiento un poco con vos, Pablo. Hay un contexto macroeconómico que dificulta reducir la inflación sensiblemente y que de hecho lo ves en términos comparados. Esos mismos especuladores, entre comillas, que acá en Argentina aumentan los precios, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, que son los mismos empresarios en su gran mayoría, no aumentan tanto los precios. Entonces, pensar solo la política salarial en términos nominales me parece que es un riesgo. Yo ahí soy bastante más escéptico, sin pensar al mismo tiempo medidas antiinflacionarias que tengan efectos en el corto plazo, lo cual es muchísimo más complicado. Luis, Hugo, les pedimos que se queden. Hacemos un corte muy breve y seguimos charlando. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Nos une el amor a la comida. La emoción por el arte. El fútbol. Nos une mucho más que un idioma. Descubrí más de 90 destinos europeos con Iberia, con una nueva generación de aviones A350. Europa, más cerca tuyo.
¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. Ahora podemos tener un pelo brillante como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Soy Rodrigo de Paul. Muy pronto nos vemos en la TV pública. Colocarse los anteojos. La grandilocuente explicación de nuestro programa de beneficios está por comenzar. Mi Carrefour ahora es más grande porque ahora es mi Carrefour corajudo. Nivel 1. Mi Carrefour clásico. Precios y promos exclusivas. Nivel 2. Tarjeta Mi Carrefour prepaga. Descuentos en tus compras. Nivel 3. A todo trapo. Tarjeta Mi Carrefour Crédito. Una bocha de beneficios. Sí, muy bueno, pero no sé si entendí muy bien. Te explico. Mi Carrefour se vuelve Mi Carrefour corajudo y a los descuentos de siempre se le suman más descuentos con la tarjeta prepaga y más descuentos y beneficios con la tarjeta de crédito. Ok. Si venís a esta hora, lo agarrás siempre. Mi Carrefour corajudo. Conoce más en micarrefour.com.ar. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís Dove, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá Dove y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Está interesantísima la charla con Luis Campos, con Hugo Yasky. Y habíamos quedado, Hugo, un planteo que hacía Luis, que sí, más allá de la suma fija, del shock distributivo, por decirlo de alguna manera, hay una situación macro que eventualmente se come efectivamente esa paritaria y que estamos discutiendo siempre la nominalidad, digamos. Sí, es verdad, eso es así y ahí tenemos que ir con medidas más estructurales, más de fondo. Por eso pensar en la redefinición del acuerdo con el FMI, pensar en un sistema que permita de alguna manera generar condiciones que impidan los abusos en la formación de precios, entrar a la cadena de formación de valor, todo eso lleva un tiempo. Ahora, si nosotros nos quedásemos quietos esperando que se solucione la macro, los salarios quedarían quietos y la inflación seguiría subiendo. No es que si paran los salarios para la inflación, no. El salario queda quieto y la inflación sube. De hecho, venimos corriendo siempre nosotros detrás. Es decir, el movimiento es recuperar y alcanzar y vuelve a moverse. El hámster que decía Luis, que siempre te deja en el mismo lugar. Ahora, para estar siempre en el mismo lugar, el hámster tiene que mover las patitas, porque si no, ni siquiera estás en el mismo lugar. Por eso creo que el aumento de suma fija, aunque en 2 meses eso haya que redefinirlo. ¿Vos coincidís ahí con Luis en el que en 2 meses volviste a perder? Sí, porque es la dinámica, no la imponemos los trabajadores, la imponen los que tienen la sartén por el mango, los que tienen hoy la capacidad de definir algo que este gobierno, cuando asumió, lo tenía planteado como un objetivo a lograr, recuperar parte de esos 20 puntos que perdimos con el macrismo, y no lo pudimos recuperar. Estamos corriendo de atrás, siempre 20 puntos abajo en el privado y unos cuantos más en el sector público. Luis, Hugo, los invitamos a que vengan dentro de, no sé, 1 o 2 semanas para seguir hablando de esto, ¿no? Me parece que es una clave además en un año electoral, ¿no?
No, digo para que no vengan pobrecitos 2 noches acá. Tienen que cenar a Para las mí es 11. fijo, pero está bien. Hugo, Luis, gracias a los dos. Gracias. Bueno, nos vamos con Vamos. el hombre que quedó en otro tiempo. No, bueno, o no tanto. Esa es la clave. Néstor, por Para favor. que pongo te los sellos, para que pongo Lo peor los es que te está sellos. gustando. Le encanta. Te encanta. Néstor, ahí. Taca, 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 taca. Lo que quiero contarte, sí, tampoco es que anda demasiado bien, ¿no? Esto que estás viendo acá, que es obviamente una caricaturización de la antigüedad, de lo obsoleto, así como lo estás viendo, así se manejaba la contabilidad de la obra social del Poder Judicial de la Nación, que tiene... ¿Hasta cuándo? ¿Hace 20 años? Hasta hace 15 minutos, ¿Perdón? hasta hace algunos meses. O sea, chat GPT, todo eso no estaba. Olvídate, no, estaba con los sellos, estaba con la... Esto que estás acá son las facturas que venían archivando, las facturas de lo que pagaba una obra social que tenía 99.926 afiliados, 100.000 afiliados, 100.000 afiliados que cobran, en promedio ninguno cobra un sueldo inferior a los 350 a 400.000 pesos, y hay algunos que superan los 2,5 millones de pesos, es decir, que aportan cada uno de estos el 3% de su salario. Es una montaña de plata. Bueno, esa montaña de plata iba a parar a una obra social que tenía una prestación paupérrima. Se quejaban todo el tiempo los propios afiliados, que son jueces, fiscales y trabajadores del Poder Judicial. Tiene 284 juicios. Bueno, no es tanto sobre 100.000 afiliados. Claro, pero los reclamos administrativos se cuentan de a miles. Y no es una obra social que recaude poco dinero. Mirá, en noviembre de 2021, que es uno de los últimos registros que se tienen para estos informes que contó el contador y ex administrador Marchi de la Corte Suprema, para noviembre de 2021, la recaudación subió por encima de lo que fue la inflación, es decir, los trabajadores aportaban cada vez más y recibían cada vez menos prestaciones. ¿Cuánto? Mira, el 31 de mayo de 2022 en las cuentas de la obra social había 11.200 millones de pesos en las cuentas que tenían corrientes, las cuentas constantes. Como ese dinero era mucho, la administración le dijo, che, fíjense de esto, cuánto necesitan y el resto mándenlo a un fondo anticíclico, que es como una cuenta, como el canuto que tenés en tu casa. Bueno, de esos 11.200, 8.200, el 73% fueron al fondo anticíclico. Nosotros dábamos el ejemplo, es como si en tu casa vos estuvieras acumulando ahorros, pero tus hijos pasan hambre porque no tienen para comer. Esto es lo que pasaba en el Poder Judicial. ¿Y por qué está todo esto aquí? Porque cada una de las facturas que se entregaba, en lugar de ser anotado en un programa judicial, en un programa informático, en realidad lo que terminaba haciendo era pasar a un sistema que funcionaba bajo el programa, el esquema de DOS anterior a Windows, y se archivaba en carpetas como esta, que una vez que tenía toda la facturación pasaba a una caja de cartón que iba a parar al subsuelo del Palacio de Tribunales donde funciona el archivo. Y cada vez que tenías que ir a buscar algo, tenías que ir a esa caja. Eso era para evitar el control. Eso es para el lugar ideal para que todo esto se vaya, bueno, en la falta de control y en el propiciar idealmente un sistema de corrupción. La cantidad de gente que le dio golpes al televisor para que recupere el color, ¿no? Nos vamos, Hoy estás Dale. Caruso. Chau, hasta mañana se quedan con SIC.